Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Only mirrors, only memory. Beautiful eyes of concrete walls that whisper what we wanna hear. Tengo un amigo que era actor. Sí, de esos actores que aparecen en telenovelas, que aparecen en comedias. Nos conocimos en los talleres de arquitectura de la facultad, pero un día él estaba en cuarto año, creo, de la carrera, ganó una beca para estudiar arte dramático en una escuela de actuación muy, muy prestigiosa. Así que decidió dejar la carrera y se volcó de lleno a la actuación. Las vueltas de la vida hicieron que muchos años después, yo ya estaba graduado, nos reencontráramos en una fiesta de cumpleaños de una amiga que teníamos en común en la ciudad de Buenos Aires. Mi amigo había alquilado una casa antigua, una casa enorme, de esas típicas casas chorizo, largas, con habitaciones, de esas que se encadenan unas a otras, y que esta casa tenía un patio lateral, un patio cubierto, que de alguna forma se había convertido como una especie de gran salón, ¿no? Mi amigo quería transformar esa casa en una escuela de arte, una especie de centro cultural, quizás privado, qué sé yo, un espacio de creación, pero también que sirviese para donde, no sé, se alquilase para ensayos, para determinados actos o determinadas conferencias, ¿no? En cada habitación él imaginaba algo distinto, no sé, una sala para clases de canto, otras para sala de pintura, otras para danza, un espacio para exponer, no sé, fotografías, o quizás el mismo auditorio para hacer pequeños recitales o lecturas. Bueno, esa era inicialmente, digamos, su propuesta. El lugar, cuando lo conocí, era fascinante, sobre todo por esa ductilidad que tenía la casa, esta situación tan amplia de las habitaciones con techos altos. Cuando lo puso en funcionamiento pasaba muchísimas horas allí, porque siempre pasaba algo. Era alucinante el ambiente que se generaba. Tú ibas a tomar un café y de pronto a tu lado había alguien que leía un poema, había una actriz que ensayaba una escena, o había un músico que se ponía a improvisar en el piano, ¿no? Era un gran caos, pero era un caos hermoso, lleno de vida, de ideas, de gente rara, en el muy buen sentido de la palabra. This is magic. Y en esta idea de armar cosas, con mi amigo, organizamos los sábados por la noche, en ese espacio grande que funcionaba casi como auditorio, montamos lo que llamábamos Pasa al Fondo. Era una especie de teatro a la gorra, no sé, era un espacio increíble. Claro, eran otros tiempos. Bueno, yo tenía más pelo y quizás menos vergüenza. Todos los fines de semana siempre había una actividad, no sé, se presentaban obras de teatro o aparecía alguna música, una chica que tocaba el piano o alguna banda que tocaba alguno de sus propuestas antes de grabar un disco, ¿no? Era sinceramente, creo que fueron los años más lindos, o al menos uno de los años más lindos de mi vida, por esta idea de estar tan nutrido de toda esa fantasía que era ese mundo, ¿no? Bueno, la cosa es que un día mi amigo me llama y me dice que el proyecto estaba teniendo problemas, que económicamente, claro, era una casa muy grande, tenía un alquiler muy costoso. Y pese a que lo iba alquilando y lo de pasar la gorra, etcétera, etcétera, bueno, los números no cerraban.
Él empezaba a tener problemas, entonces empezó de alguna forma a diversificar y alquilaba el salón para cualquier cosa que pudiera dar. Y me dice que había conseguido un grupo que les alquilaba los fines de semana para que dieran conferencias, unas especies como de eventos mega súper elaborados, que utilizaban ese patio, ese espacio ya transformado, ya convertido en auditorio, con una tarima adelante, etc. Pero el único problema que tenía es que era todo el sábado, arrancaba a las 2 de la tarde y creo que terminaba como a las 8 o 9 de la noche, y que había muchísima gente, y me pidió que si lo podía ayudar, que no tenía dinero para contratar una persona y necesitaba a alguien que le echara una mano para que la cosa básicamente no se desmadrara, o sea, que nadie se robara cosas o que no hubiera ningún problema, ¿no? Y me dijo, pero quédate tranquilo, es un grupo de científicos que vienen a dar una charla, así que van a hacer charlas y qué sé yo. Y digo, bueno, joder, qué bueno, qué interesante, o sea, es como súper interesante. Y yo, como soy medio suéter de lana, estos que me engancho en cualquier cosa, así que aparecí el próximo sábado, el siguiente sábado a las 2 de la tarde, yo bien vestido ahí para empezar a recibir a la gente. Bueno, como les decía, nuestro trabajo era muy sencillo. A ver, básicamente era recibir a la gente y, bueno, empieza a llegar la gente adulta, gente profesional, gente muy bien vestida, gente con trajes, con corbatas, qué sé yo. Y también después llega el conferencista con un portafolios muy formal. Bueno, era un ambiente increíble. Hasta uno se miraba así la zapatilla y decía, tendría que haber venido con zapatos, no sé. Bueno, viene el conferencista, coge el micrófono, empieza su charla con algo parecido a esto. Sí, están entre nosotros. De allí en adelante, la cosa solo podía mejorar. Poco a poco, bueno, empecé a escuchar cosas que mi mente racional, les juro que no lograba procesar. Esto se va a poner feo. Eran afirmaciones que chocaban, pero frontalmente con lo que había estudiado en la universidad. A ver, yo en la universidad tuve asignatura como física, matemática, donde te enseñan los fundamentos de las fuerzas, donde te enseñan nociones básicas de estática, qué sé yo, no sé, que la Tierra tiene una forma geoide. Bueno, la cosa es que, claro, en ese momento, ahora quizás cuando te dicen ese tipo de cosas, con el auge de Internet, con las teorías conspirativas y todas esas cosas, bueno, uno está casi como un poco quizás más acostumbrado a escuchar esas cosas completamente absurdas. Solo para decirles que cuando mencionaron que la Tierra era plana, fue lo menos loco que escuché ese día. Por ejemplo, no sé, entre las pruebas empieza a aparecer un pedazo de metal que yo juraría que era parte de un paragolpe de un Forza, pero ellos atribuían que era un pedazo de una nave espacial que habían dejado en un campo en las afueras de no sé dónde. Bueno, y dijeron muchas otras cosas que por suerte y con mucha terapia pude ayudar a olvidar, ¿no? Lo curioso es que aquel grupo, al que yo cariñosamente lo bauticé como el grupo de los ovnis, había gente que eran, qué sé yo, ingenieros, médicos, profesores, gente que tenía una formación universitaria. No eran ingenuos, no eran ignorantes, pero estaban atrapados en una especie de un colectivo de personas, una especie de trance compartido, que llegaban a esta alucinación colectiva, ¿no? Años después y investigando otras cosas, empecé a entender esta lógica que Hegel, ese filósofo alemán de fines del siglo XVIII y principios del XIX, él hablaba de algo como que él mencionaba como el espíritu de la tribu. Es un fenómeno en el cual un grupo de personas que comparten ciertas creencias, comparten emociones, comparten lenguajes, empiezan a ver el mundo del mismo modo, aunque lo que vean sean ilusiones. Una vez que entras ahí, que entras a la tribu, de algún modo la tribu piensa por ti. La duda se disuelve y la mentira casi se vuelve como una comunidad. Es un concepto muy fuerte. Tiene muchos ejemplos en la historia que si los empiezo a mencionar me censurarían.
Y hay una película muy buena, creo que se llama La Quinta Ola o algo por el estilo, que trata precisamente de eso. Ahora bien, no nos desviemos del tema. Lo curioso es que el espíritu de la tribu también está presente en la arquitectura. Es un concepto muy fuerte que nos ha salpicado y que es muy difícil desprenderse. Sí, hasta tenemos nuestro propio lenguaje, o acaso el arquitecto no accede a la habitación, el arquitecto no percibe, el arquitecto jerarquiza y bueno, y cuántas otras cosas. O sea, no somos como el resto de los mortales que entran a una casa, que la ven, que la ponen por encima o ponen por debajo, tal o cual concepto, ¿no? Tú no eres como ellos. Yo creo que en este proceso de tribu, en algún punto la arquitectura empezó a alucinar y empezó a mentirse a sí misma. Es como si fuera en la suma de estas mentiras, poco a poco fue perdiendo el norte y comenzó a vivir un mundo de fantasías y de irrealidades. En este episodio vamos a hablar de eso, de las grandes mentiras de la arquitectura, de esos relatos que seguimos repitiendo en aulas, en concursos, en revistas, como si fueran verdades eternas, aunque hace mucho dejaron de serlo. Mentiras que todavía pesan, que todavía siguen moldeando lo que hacemos y que nos impiden ver con claridad. Si te quedas conmigo, comenzamos este episodio y te aseguro que no tiene desperdicio. Truth collapsed beneath our feet, but it looks so perfect from here. Hay un proyecto súper interesante de Peter Eisenman en donde él utiliza el ordenador de una forma muy temprana, pero para diseñar, no para representar. Lo pongo un poquito más en contexto. En ese momento había empezado a irrumpir el ordenador en los estudios de arquitectura, pero se lo utilizaba básicamente, estamos hablando de los fines de los 80, principios de los 90, y se lo utilizaba principalmente para representar, para hacer más bonitos los dibujos, pero nada más. Bueno, Eisenman lo utiliza de un modo particular, no utiliza como una herramienta de dibujo, sino como una herramienta de pensamiento, de generación. Ahora, lo curioso es que Eisenman no sabe utilizar el ordenador hasta el día de hoy. No, Eisenman tampoco programa. Y imagínense, muchísimo menos en esos años donde la programación era mucho más complicada y no existían los software como AutoCAD, 3D Max en el sentido convencional que nosotros lo conocemos. Existían versiones pretéritas que se manejaban prácticamente por código y por coordenadas, ¿no? De hecho, y esto quizás es lo más loco, es que cuando Greg Link entrevista a Peter Eisenman para preguntarle sobre un proyecto y qué sé yo, dice, pero yo no utilicé el ordenador. Ni siquiera se acordaba que él había utilizado el ordenador. Digamos que su estudio lo había utilizado. Y entonces, ¿cómo hizo el proyecto? This is magic. Y yo creo que ahí estamos en presencia de una de las mentiras contemporáneas, ¿no? Esa frase que dice que el arquitecto no lo utiliza porque el arquitecto lo hace todo. Esa idea casi absurda que se repite al hartazgo, que casi como si te diera cierto prestigio, como si el hecho de no tocar una máquina hiciera que fuera más auténtico, más puro tu diseño, ¿no? El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Yo creo que Peter Eisenman es un maestro en eso, siempre insistiendo de que él no utilizó el ordenador, que todo le sale de su mente, que su proceso es puramente conceptual, pero en realidad, al menos en el proyecto del Biocentro, es un ejemplo claro de que está mintiendo. En este proyecto, un proyecto que no se construyó, pero que fue un proyecto muy interesante, trabajó directamente con Chris Gessios. Chris Gessios es un genio de los sistemas computarizados, de los ordenadores, creador de FormZ. O sea, estamos hablando de una eminencia. Chris Gessios en ese momento trabajaba en la Universidad Estatal de Ohio. Eisenman lo contacta y junto con un grupo de estudiantes del máster desarrollan un modelo digital, un modelo algorítmico que ellos iban generando las variaciones que le decía Eisenman y generaban todo el mecanismo, los datos, las formas, cómo se producían las formas, iban alterando todo eso
Y después le enviaban todos los gráficos a Eisenman y Eisenman decía, este me gusta, este no me gusta, este dale una vueltita acá un poquito más para que se vea y esto dale. Y en ese proceso casi de selección, no de creación, cuando se publica el proyecto, se borran todos estos nombres. Los nombres que de alguna forma son co-creadores desaparecen. No hay rastros de Yesio ni de los estudiantes, del equipo muy poquito, solo queda la firma del genio. De hecho, cuando hace unos años entrevisté a Chris Yesio para preguntarle sobre este proyecto y es un tipo fantástico, un tipo muy generoso, me envió toda la documentación, qué sé yo, todo, pero no quiere hablar del tema. Eso es lo que produce la mentira, la del creador que no usa la tecnología, que supuestamente diseña desde una especie de pureza mental. Esa mentira que sigue teniendo peso cuando la realidad es que detrás de uno de esos proyectos hay software, hay cálculo, hay colaboraciones, hay un montón de trabajo colectivo, pero eso no vende. Eso no vende tanto como el mito del arquitecto que piensa con la cabeza y no con la máquina. Y lo curioso es que en ese mito del arquitecto solitario con el lápiz mágico, como si fuera la varita de Harry Potter que sigue así vívidamente, arroja un conjuro y sale todo, ese mito que promete que con un simple trazo sale un proyecto y salen los proyectos como si fueran churros, como si el talento fuera una especie de hechizo. Y la mentira cambia de forma, pero no desaparece, solo se actualiza, versión tras versión, como un software que no deja de instalarse en nuestra cabeza. Claro, y después está Calatrava. Calatrava, bueno, es Calatrava. Es un género en sí mismo, es el poeta del hormigón, el escultor que dice que las estructuras bailan, como bailan el tango, como en el Puente de la Mujer en Buenos Aires, o qué sé yo, el movimiento que está en los huesos, con el edificio del torso. Un hombre que habla como si cada puente fuera una metáfora del alma humana, ¿no? La diferencia es que a veces esa metáfora se cae. Literalmente. Calatrava construyó su carrera sobre una idea tan simple como efectiva. La forma es movimiento. Y claro, ¿quién se va a oponer a eso? Todo parece tener sentido. Suena hermoso, suena casi espiritual. Pero el problema viene cuando el movimiento se convierte en presupuesto y el presupuesto en ruina. El mito de Calatrava es la mentira del artista total, el arquitecto ingeniero, escultor, pintor, el hombre que lo puede todo y que además lo firma todo. Y ahí está la trampa, porque esa supuesta fusión entre arquitectura, arte, técnica, no se traduce en armonía, sino muchas veces en desastre, ¿no? Puentes que se agrietan, cubiertas que gotean, suelos que resbalan, auditorios que se inundan, revestimientos que se caen. Y aún así el relato se mantiene, sigue siendo el genio incomprendido, el visionario que está por encima de la realidad, que no puede ser juzgado por simples mortales que miran cifras y grietas. Un plan perfecto, sin fisuras. Su mentira es parecida a la de Le Corbusier o a la de Mies, pero más espectacular. Es la mentira de la belleza como justificación. La idea de que si algo es bello, debe estar bien. Y claro, ¿quién va a discutir con una escultura de 100 metros de altura hecha de acero blanco que parece un ángel? Calatrava encontró la fórmula perfecta, hacer que la ingeniería parezca poesía, y cuando la poesía se cae, se culpa a la interpretación. Lo más asombroso es que todavía consigue contratos, premios, homenajes, porque el mito pesa más que la realidad. El marketing del genio no se derrumba, aunque se derrumbe sus obras. No me gusta esto, Homero. Calatrava no es solo un arquitecto, es una marca que nos vendió la idea de que la arquitectura no necesita justificar nada, solo emocionar. Y esa es una de las grandes mentiras más peligrosas, porque cuando la emoción se convierte en excusa, dejamos de mirar la fisura y entonces todo puede seguir cayéndose siempre que lo haga con elegancia. And digital prophets promise order where the chaos
chaos lay. Every column hides a secret. Every shadow forgives. Hey, beautiful. Y luego está el gran improvisador, ese personaje que parece vivir entre papeles arrugados, maquetas deformadas y dibujos hechos con un bolígrafo cualquiera, ¿no? Ese que da la sensación de que todo lo que toca sale de un impulso, de un gesto rápido, casi infantil, ¿no? Su mito se construye sobre esa imagen, la del genio que trabaja desde el caos, que arruga una hoja y de repente, ¡puf!, aparece el Guggenheim, ¿no? Como en el episodio de Los Simpson cuando lo van a contratar para hacer el auditorio de Springfield, ¿no? ¡Quiero mis acuarelas! Y claro, eso vende, porque la gente ama las historias de los artistas que no piensan, que sienten, que crean desde la emoción pura, algo irreproducible porque es único, pero no hay tal cosa. Detrás de ese supuesto caos hay una máquina brutal de precisión. Simulaciones digitales, modelados paramétricos, control estructural al milímetro, cada curva del titanio de Bilbao, cada panel, cada pliego, está medido, numerado, calculado. Ya en otros episodios hablamos de todo lo que fue el proceso para desarrollar desde la utilización del software CATIA, del escáner láser. Hay un libro de uno de los colaboradores de Gehry para la construcción del Museo Guggenheim que lo deja muy mal parado, porque no hay azar. No hay improvisación, hay un control absoluto. La mentira es justamente esa, hacernos creer que el error es arte, que la imperfección es genio, que el desorden tiene algo sagrado, cuando en realidad, detrás de todo ese aparente desorden hay una decena de ingenieros, modeladores, técnicos, algoritmos, software que corrigen cada desvío. Yo soy el arquitecto. El problema no es que use la tecnología, todo lo contrario, es fantástico que la use, sino que la oculte, ese es el gran problema. Lo oculta detrás de una estética de espontaneidad, que haga parecer que todo surge de su propio instinto, cuando en realidad todo está meticulosamente previsto. Y ahí está lo brillante, o quizás lo perverso del asunto. Gehry logra transformar esa simulación digital en un romanticismo arquitectónico, vende la precisión como si fuera una emoción y el cálculo casi como si fuera un gesto. El papel arrugado se convierte en su firma propia, ¿no? En su relato visual, el genio que no planifica, el que se deja llevar por el azar. Y lo mejor es que nadie quiso nunca jamás desmentirlo, aunque él muchas veces deja entrever en los discursos, ¿no? O sea, nadie lo quiere desmentir, porque la mentira era demasiado bella, porque todos querían creer que aún existe un arquitecto capaz de creer y de crear con las manos, sin pantalla, sin algoritmos, sin nada más que una hoja arrugada y una corazonada. El poder de la fuerza está en ti. Frank Gehry no miente con palabras, miente con la pose, y en esa mentira es mucho más eficaz que todas ellas. Concrete walls that whisper what we wanna hear. Truth collapse beneath our feet. Hay una vieja frase popular que dice algo así como miente, miente, que algo quedará. Y es exactamente eso, la idea de que si repetimos una mentira el tiempo suficiente y con la convicción adecuada, llega un momento en que ya no sabemos distinguir si es mentira o es verdad, porque la mentira, cuando se repite con fe, acaba convirtiéndose en realidad. En la arquitectura, esa mentira tiene nombre y apellido. Sí, nuestro íntimo amigo Le Corbusier. Pocos casos hay tan claros de alguien que haya sabido manipular mejor la historia, los hechos e incluso su propia biografía, ¿no? Le Corbusier no solo mintió, construyó una religión, vendió un sueño, un mito, el mito de la modernidad, una visión del futuro tan hipnótica que se terminó convirtiendo en dogma y lo hizo con una seguridad absoluta, casi mesiánica. Poco a poco la gente comenzó a ver el mundo a través de sus ojos y aunque hubo muchas voces que advirtieron de que aquello no era cierto, fueron rápidamente silenciadas por el rugido de la multitud, porque cuando una mentira se viste de progreso, nadie se atreve a contradecirla. ¡Nosotros amamos a Le Corbusier! Tomemos un solo ejemplo. La casa Citroën
de principios, digamos, de una época de posguerra, ese supuesto máximo exponente de la tecnología moderna, nacido del genio personal del maestro, para ser reproducida en fábrica y montada en obra como si fuera un vehículo, un coche, un auto, mediante un sistema de fabricación. En realidad, el sistema propuesto, digamos, pensado por él y qué sé yo, y todas las historias, había sido desarrollado principalmente por el ingeniero Max Dubois, su amigo de la infancia, que era un especialista en hormigón, que era ingeniero. Recordemos que Le Corbusier no era arquitecto. Ese gran invento de la industrialización, la promesa de la vivienda máquina, que al final se terminó reduciendo a un simple encofrado y hormigonado in situ, con problemas de que eso implicaba. No existía una mano de obra cualificada, todos los defectos de obra, filtraciones, una ejecución torpe, porque no estaba preparado el desarrollo de la industrialización, ¿no? Un plan perfecto, sin fisuras. Acá no vamos a hablar de meternos en la función porque literalmente la función se cagaba en todo el resto de los elementos. El individuo quedaba reducido a una máquina sin pasado, sin historia, sin alma, cada caja imposible de climatizar, frío en invierno, sofocante en verano, algo muy parecido a la prisión. Hay un libro magnífico sobre esto, el concepto de la prefabricación en Le Corbusier, de Alfonso Díaz Segura, que es fantástico este libro porque creo que era una tesis de doctorado que después él la publica. Ahí muestra con claridad, una claridad implacable, hasta qué punto el discurso era más fuerte que la realidad. El mito de la casa industrializada, que repetía una y otra vez en revistas, conferencias, exposiciones, pero que terminó sustituyendo al hecho auténtico, ¿no? Y eso es lo más inquietante. No se trató de un error, sino de una estrategia. Le Corbusier entendió algo que muchos todavía no lo han comprendido, que la arquitectura moderna no se construyó con ladrillos ni con hormigón, sino con palabras, con imágenes, con frases poderosas y con un relato fundamentalmente. Él fue ante todo un narrador, un vendedor, un gran manipulador. Lo hizo tan bien que hoy seguimos viviendo dentro de esa mentira. Por eso cuando escucho que alguien siga hablando hoy del valor de Le Corbusier, me acuerdo de los ovnis, ¿no? Del pedazo de paragolpe del Ford. Es la misma historia, el espíritu de la tribu. Otra de las ideas que se explotó muchísimo en aquella época fue la idea del genio, el genio solitario, el genio perfecto, esa persona casi divina que no se equivoca, que lo ve todo antes que los demás, que tiene la verdad en sus manos. Tú no eres como ellos. Mies van der Rohe fue el experto en eso, ¿no? Fue un auténtico maestro del mito. No solo diseñaba, sino que se diseñaba él mismo, el traje, el cigarrillo, el silencio medido, las frases cortas y frases lapidarias. Era parte del personaje, era esa imagen que le funcionó muy bien. Funcionó tanto que todavía hoy se repite el arquitecto como genio solitario, visionario, que crea desde una especie de vacío absoluto, como si las ideas aparecieran por inspiración divina y no gracias al trabajo colectivo. It's simple magics. Pero detrás de esa figura impecable hay una sombra enorme, una sombra que durante mucho tiempo se evitó mencionar, porque mientras él se convertía en mito, alguien a su lado, o más bien detrás, hacía el trabajo que nunca apareció firmado con su nombre. Me refiero a Lily Reich. Lily Reich, la mujer que diseñaba los muebles, que desarrollaba los proyectos, que estaba ahí en el día a día, resolviendo, corrigiendo, proponiendo. La mujer que según varios historiadores fue responsable directa del diseño de la silla, de los interiores, de buena parte del lenguaje material que después se atribuyó solamente a él. Y sin embargo, quedó en el anonimato. Los proyectos se publicaron sin su firma, las fotografías se recortaron, los textos omitieron su nombre. Todo el mérito fue para el genio. Y eso también es una mentira. Una mentira mucho más profunda que las plantas libres o las formas puras. Es la mentira del autor único, la mentira de la genialidad construida a base del silencio ajeno. Durante décadas, la historia de la arquitectura se encargó de reforzar esa farsa. La de las revistas, los libros, las escuelas, todos alimentaron el mismo relato, el del genio absoluto, autosuficiente, rodeado de ayudantes, pero invisibles.
Y ese mito sigue vivo. Hoy lo vemos repetirse en cada arquitecto estrella que aparece con su nombre en letras enormes, mientras tiene por detrás un ejército de colaboradores que trabajan en las sombras, que quizás le dieron la idea que le permitió ganar el concurso, pero no va a aparecer nunca jamás de los jamases. La mentira del genio moderno no terminó con Mies, solo cambió de traje, de software y quizás ahora de plataforma. But it looks so perfect from here. Build it higher, hide the cracks. Cuando aquel grupo de los ovnis hablaba de abducciones, de encuentros cercanos, de señales grabadas en los campos y del resto de naves extraterrestres, había algo que los unía, ¿no? Un compromiso casi tácito, donde decía, todos estamos aquí porque creemos. Eran creyentes, pero también en cierta forma eran profetas de la buena nueva, ¿no? Ellos estaban unidos para escuchar la palabra y después llevarla a los confines del universo, ¿no? Esas palabras de ellos están entre nosotros. En arquitectura pasa lo mismo. Con los años, poco a poco, nos hemos convertido creyentes y profetas de una religión construida sobre el mito del héroe, el arquitecto todopoderoso, el creador de líneas, el que modela el mundo con una sola mano. Parecen nombres de ciencia ficción de Marvel, ¿no? Y es curioso porque nunca leí ni escuché a nadie decir algo tan simple como, en realidad esta idea salió de un colaborador, Pepito, Juanito, Estela, Sofía, que él está en cuarto año de arquitectura y vino a ayudarnos con el proyecto y contándole el proyecto se le ocurrió esta idea. No, eso nunca lo vas a escuchar en ningún discurso. O cosas como, esta forma fue resuelta por un algoritmo que me devolvió algo que yo no esperaba, que yo no sabía que iba a aparecer. Tampoco. No, todo es mágico, todo tiene que ser mágico, es fundamental. La mente del creador. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Lo hizo el mago de las formas, ese ser todopoderoso que todo lo puede, que domina toda la tecnología y a quien ni siquiera la inteligencia artificial puede hacerle sombra. Siento el poder de Le Corbusier en este lugar. Pero lo cierto es que la IA ya está aquí y a diferencia de nosotros no necesita mitos, no presume del genio, ni de la inspiración, ni de la pureza creativa. Solo aprende, analiza, repite, muta. Lo que para muchos arquitectos sigue siendo una amenaza, para otros es una oportunidad, la posibilidad de que por fin la arquitectura deje de depender del ego y empiece a construir sobre datos, procesos, colaboraciones y memoria colectiva. La inteligencia artificial no va a eliminar al arquitecto. Sí lo va a desnudar, le quita el aura de creador solitario y le muestra lo que siempre fue, un mediador entre la técnica y la imaginación. Quizás por eso molesta tanto, porque la IA no miente, no necesita fingir inspiración ni vender verdades absolutas, simplemente calcula, propone, devuelve lo que ve, y en ese espejo muchos descubren que su genio no era tan genio en verdad. La arquitectura, igual que los ovnis, se alimenta de fe, y como toda religión necesita milagros, necesita mártires y necesita dioses. Los dioses del hormigón, del titanio, del vidrio, que nos prometen un paraíso que nunca llega. Y mientras seguimos adorando a esos dioses, la arquitectura continúa repitiendo sus propios dogmas, sin darse cuenta de que muchos de ellos no son verdades, sino mentiras que, contadas durante demasiado tiempo, acabaron pareciendo eternas. Hide the fact we don't live inside the plan. The plan lives inside of man. Beautiful, beautiful, a fragile empire of glass. Lying, lying, till the truth becomes the past. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile.
También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.